Estamos con el senador Aníbal Fernández. Buenos días, senador. En una semana clave, sobre todo por la decisión de la Corte Suprema de Justicia a propósito de las reformas que se esperan plantear en el Consejo de la Magistratura. ¿Hay alguna expectativa en particular del gobierno, senador? Yo tengo una expectativa en particular. El fallo me parece que hace agua por los cuatro costados. Yo publiqué una nota hoy en página 12 en la cual hago mi visión de la cosa. El fallo, en principio, pareciera ser que la Constitución le pasó bastante lejos. El artículo 22 de la Constitución dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino es a través de sus representantes. La primera aclaración que uno tiene que hacer cuando se habla del Consejo de la Magistratura, es decir, de elegir de los jueces o los abogados o los académicos, ¿a quién representan? ¿A los jueces, a los abogados, a los académicos o representan al pueblo? Porque en ese caso, si las designaciones de los jueces las hace el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, entonces ¿a quién representan los jueces? ¿Al Poder Ejecutivo? No. Entonces, en este caso, estos representantes que singularmente se van a seleccionar, ¿van a ser representantes de su sector o representantes del pueblo? Van a ser representantes del pueblo. Entonces lo que dice la doctora Servini de Cubría está mal. En segundo lugar, la valoración que se hace en cada una de esas designaciones tienen que ver con lo que se está buscando en cuanto a la representación real, conforme lo que dice el fallo de la doctora Servini de Cubría. No, porque ellos la doctora lo que está diciendo es que si van a elegirse jueces, por ejemplo, y se van a poner en una boleta de un determinado partido político y va a ir a elecciones en ese tema, va a tener que ver con la acumulación de poder que el partido político va a hacer a futuro. Y la verdad que es un sinsentido, porque si eso fuera así, flaco favor le hizo el constituyente cuando armó en la Constitución la defensa de la Corte Suprema de Justicia para que fuera absolutamente independiente y sin ningún tipo de complicaciones, porque hoy los legisladores tenemos el derecho de modificar la composición de la Corte Suprema de Justicia y no habría ningún inconveniente para llevarlo a la práctica. Entonces vuelve a tener un error fenomenal en ese tema. Cada una de las cosas que se va desgranando, desagregando del análisis que termina poniendo el fallo para decir que no, termina con el peor de los complejos, que es el de la sospecha. La doctora dice que ella sospecha que lo que va a suceder es que esa acumulación de poder por parte de los partidos políticos, en este caso que lleven determinados candidatos, como si representaran a ellos y no representaran al pueblo, puede significar una complicación mucho mayor que la que existe hoy. Y la realidad es que cualquiera del análisis que hace, por eso lo quise escribir y Página 12 tuvo la gentileza de publicármelo, es que no tiene ningún sentido lo que se está exhibiendo con lo que realmente va a suceder. Estamos hablando de la voluntad popular, el dueño del poder político en el país, en nuestro país es la voluntad popular, es el pueblo el que tiene la voluntad y se decide quiénes son los que van a ser sus representantes para que puedan gobernar. Y en definitiva lo que supongo que la Corte va a decir es esto: no puede decir otra cosa que no sea respetar nada menos que la voluntad popular para tomar decisiones de semejante envergadura, no hay otra opción. Bueno, hablaba usted recién de voluntad. Bueno, ¿qué va a pasar en el Senado de la Nación con los fueros del expresidente Carlos Menem? Yo supongo que los juzgados pertinentes, el juzgado pertinente, que es el que ha dictado sentencia, que no está firme, y en la Argentina cuando una sentencia no está firme tiene que esperarse que se cumpla esa condición para después, si en todo caso no seguir avanzando, elevará esto a las cámaras si es que tiene vocación de que se le quiten se desafuere, y hay un procedimiento establecido hace muchos años en el Senado puntualmente respecto de elevar este tipo de situaciones a la Comisión de Asuntos Constitucionales. La Comisión de Asuntos Constitucionales a su vez hace una comisión de investigación de la situación para ver en qué condición se encuentra, dictamina y sobre ese dictamen trabaja recién las cámaras. Entonces no quiero adelantar una posición respecto de algo que todavía no analizó el cuerpo, porque yo no soy solo, somos 72 los que tenemos que hablar en este sentido, con lo cual esperaremos a que esa comisión dictamine para saber exactamente hacia dónde dirigirnos. Bueno, le consulto ahora por otra semana clave, ¿no? Para todos los partidos, bueno, la oposición trabajando a destajo en las últimas horas, y estimo también el oficialismo por el lado de quiénes van a ser los candidatos para las próximas elecciones. En cuanto a la oposición, yo soy medio reacio a hablar de la oposición. Lo único que puedo decir en este caso es que al discurso que plantea el gobierno,
le encontramos un parecido bastante importante respecto de la oposición. ¿Por qué razón? Y porque la oposición, que fundamentalmente está basada en un principio de la derecha, no puede decir lo que realmente siente, como dice Sturzenegger, por ejemplo, que es necesario devaluar 40%, porque eso impacta sobre la mayoría del pueblo trabajador, del pueblo vulnerable, de los que siempre son perjudicados en estos casos. No pueden decir que están en contra de la asignación universal por hijo, no pueden decir que están en contra del fútbol para todos, no pueden decir que están en contra de que haya tanta cantidad de jubilados que hayan recuperado sus derechos cuando no los tenían. No pueden decir un montón de cosas porque no pueden sostener esa política, porque además no los votaría ni su propia familia. Entonces se mimetizan, inventan un discurso que tiene un gesto parecido al del gobierno, pero que en el fondo no es lo que piensa el gobierno, porque en definitiva el más coherente en esto, aunque me cueste decirlo, es el jefe de la ciudad autónoma, que por lo menos dice las cosas que él siente, que está en contra de las AFJP en manos del Estado, que está en contra de la asignación universal por hijo, que está en contra de la fertilización asistida, por lo menos lo dice públicamente, Los otros se hacen como que se esconden, que parecieran que tuvieran discursos progres, pero son discursos de derecha. Eso hasta ahí llegó. Lo demás, quiénes son los candidatos, me tiene sin cuidado. Respecto de lo que representamos nosotros en cuanto al movimiento nacional peronista, el movimiento tiene una formación específica y tiene una conductora natural que es la presidenta de la Nación. Seguramente antes del 22 la presidenta ya irá definiendo las listas y esas listas las presentará. Siempre es así, los últimos minutitos que faltan para que cierre esa presentación. ¿Por qué razón? Y porque uno no va a dejar durante tanto tiempo un montón de gente que tiene sus legítimas expectativas truncadas o sin ningún tipo de decisión al divino botón. Espera que llegue el último momento y tratar de que en ese suerte de damero usted mueva todas las piezas y las ponga en el lugar que corresponden. Bueno, esperaremos hasta el 22 y ahí sabremos quiénes son los verdaderos candidatos. Todos los nombres que se escuchan, sí, ninguno de esos son ciertos. ¿Por qué razón? Y porque nunca en la vida de nuestra propuesta política, ni anteriormente de la propia propuesta política, se dicen de antemano quiénes van a ser los candidatos. Bueno, no va a suceder nunca eso. Bueno, habrá escuchado entonces que se habla de Alicia Kirchner, que se habla también de Randazzo. Todo eso es mentira. La realidad es que en nuestro partido, en nuestro movimiento, hay un viejo apotema que dice que el que entra papa sale cardenal, porque la realidad es que todos aquellos que se definen a priori como candidatos, después la realidad no tiene nada que ver con eso. Es una decisión que se toma en los últimos minutos. Perdóneme la autorreferencia, pero cuando a mí me tocó ser en el 2011 encabezar la lista de senadores nacionales de la provincia de Buenos Aires, me enteré. La lista cerraba un sábado también al mediodía, me enteré el viernes a las 11:30 de la noche, ni yo sabía que iba a ser el candidato a senador, con lo cual vuelvo a lo mismo. Todo lo que se dice son grandes especulaciones de otros, no son especulaciones del propio movimiento, porque no tiene necesidad y porque además no lo va a mostrar nunca. Sería una ventaja que no se dan en política ni por tiempos ni por calidad de los candidatos. Bueno, senador, probablemente los nombres que se escuchan porque uno los considera más o menos naturales, ¿no? De acuerdo a la gestión del gobierno. Puede acertarlo de casualidad, como puede errarle, pero de punta a punta. ¿Puede haber sorpresas? Sí, claro, puede haberlas, por supuesto, porque en definitiva esas decisiones se toman, insisto, en los últimos segundos. Es más, cuando el caso que le estoy contando, que yo me enteré a 11:30 de la noche y no sabía absolutamente nada que iba a ser candidato a senador, cuando salí de la oficina de la presidenta, estaba detrás mío una compañera, que después fue mi compañera de fórmula, María Laura Leguizamón, que tampoco sabía para qué la habían llamado, y se estaba por enterar 5 minutos después, y yo no le conté a qué había venido porque le estaba adelantando lo que le iba a adelantar la presidenta, y no tengo por qué hacerlo, pero no, ninguno de esos casos que suenan tienen que ver con lo real. Puede acertarse, y sí, claro, seguramente. La sortija alguna vez la saca alguno en la calecita. El lunes que viene, ¿le parece? Charlamos ya sobre los nombres. Sí, claro, por supuesto. Gracias, senador. Seguimos. Se cumple hoy una semana de la muerte de Ángeles Rawson.